era la que se podía medir, que se podía contar. De eso se trataba. Sin embargo, aquí nos encontramos con la variable cualitativa, que indica que solo se puede clasificar, pero no medir. Ahí está la diferencia entre la variable cuantitativa y la variable cualitativa. La variable cuantitativa es la que se puede contar, se puede medir, se puede mesurar. Y la variable cualitativa es la que no solo puede clasificar, pero no se puede medir, no se puede contar. Y de ahí resulta que una medida que se toma sobre una variable cualitativa proporciona información acerca de una característica, dice, o sobre características, ¿sí? Una medida que se toma sobre una variable cualitativa proporciona información acerca de una característica. Por ejemplo, dice la clasificación de artículos en una cadena de montaje en defectuoso y no defectuoso. Ahí creo que les había dicho yo de que en una cadena de montaje o que produce objetos, siempre va a haber partes defectuosas y no defectuosas. Entonces, cuando se hace el control de calidad eh, resulta de que hubo una parte defectuosa. Y entonces, querer demostrar que dentro de esas partes de verdad, cuál es más defectuosa que otra, no vale la pena, pues. Defectuosa y se descarta y se saca de la producción. Si es más o menos defectuosa una que la otra, no vale la pena. Entonces nos quedamos solo con lo no defectuoso y sale a la venta. Es igual a querer establecer las características propias de una persona. Entre las características propias de una persona tenemos la calidad, la cualidad, la actitud, que son características propias de una persona. Todos tenemos características diferentes, distintas cualidades, distintas calidades, distintas actitudes, distintas aptitudes. No somos iguales, pues. Hay una variación. Y entonces ahí igual en las personas como en los objetos, hay que ver las características, ¿verdad? Y entonces ahí estriba la diferencia entre variable cualitativa y variable cuantitativa. Luego nos encontramos con los datos nominales. Dice, los datos medidos en una escala nominal representan el nivel más bajo de la jerarquía y consisten en categorías en las que se registra el número de observaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir este tipo de dato? Que en una escala nominal, estos solo representan el nivel más bajo de la jerarquía. Recuérdense que en los tipos de datos numéricos hay jerarquías que vamos a ver más adelantito, pero este es el nivel más bajo de la jerarquía numérica, en el que se registra el número de observaciones, nada más se registra el número de observaciones. ¿Y cómo entender una escala nominal? Pues como su nombre lo dice, nomina, solo sirve para nominar a algún objeto, eh, algún elemento o alguna persona. Por decirles algo,
En todos los deportes, los jugadores llevan una camisola y la camisola se identifica con un número, ya sea adelante o atrás o en los dos lados. Ese número lo que hace es identificar al jugador. Solamente lo está nominando, no le está dando un orden jerárquico de menor a mayor o de mayor a menor. Solamente lo nomina y es una forma de identificar al jugador. Es una forma también de mercadotecnia. Y entonces, ese número que se le asigna identifica al jugador, como el caso de Messi. Messi lleva el número 10, Cristiano Ronaldo el número 7. Lo único que hace es nominarlo. Ya sabemos que el 10 es Messi y el 7 es Ronaldo. Pero eso no quiere decir que como Messi es el 10 es más que Cristiano, que es 7, que hay una diferencia de 3 puntos. No, ahí no hay un nivel jerárquico. ¿Quién es mejor o quién es más malo? No, solo los está nominando, los identifica como los jugadores. Y en el caso de la mercadotecnia, les decía, bueno, a ese es el número 10 o número 7, no es más que mercadológicamente productivo. Ahorita ustedes pueden ver qué ocurre con el equipo de Messi en Miami. ¿Ah? Están explotando esa camisola como no tienen idea. A donde va esa camisola número 10 se vende, pero son cantidades. Aparte de que Beckham tuvo una visión de mercado enorme cuando se inventó ese su equipo. ¿Cómo es que se llama? El Miami, ¿qué? ¿Por qué? Inter de Miami. Sí, el Inter de Miami, gracias. ¿Qué es lo que están haciendo con ese equipo? Vendiéndolo. ¿Por qué? Por las figuras que tiene. Por todo es un equipón de figuras, pero como fútbol no hace nada bueno. Realmente en la liga donde está, pues ni modo, hay equipos mucho mejores, pero ellos lo que están vendiendo son las figuras que tienen y lo mandan a pedir de aquí. Hasta El Salvador lo mandó a traer para tener un partido ahí, pero ese es puro mercadeo. Ahorita que creo que se van a China o se van a no sé dónde, y entonces donde van cobran millonadas. ¿Por qué? Por las figuras. O sea, Beckham ahí tuvo una visión mercadológica enorme. Le está sacando más pisto a las salidas, a los juegos en los países a donde va, que en los partidos que hacen en Estados Unidos. Una visión de empresario, ¿no? Sacándole el jugo a los nombres de los jugadores. Y a donde van se vende la camisola número 10. ¿Pero qué hace esa camisola? Solo está nominando a Messi, están explotando el nombre de Messi. Nada más, no hay otra cosa. Entonces, eso es un dato nominal, una escala nominal que solo nomina, solo identifica. Y así en todos los deportes, todos tienen su número. Pero no hay orden jerárquico, no quiere decir que haya el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 11 jugador que sean en ese orden jerárquico y así se muevan, no. A veces hay porteros que le gusta el número 20 y yo quiero el número 20 en mi camisola. Y eso el árbitro no le va a decir, mire, es que usted tiene el 20 y usted tiene que ser uno, no, porque es una nominación, no hay un orden jerárquico dentro del campo. Eso es una escala nominal, jóvenes, un dato nominal. Bueno.
Bueno, entonces continuamos con los datos ordinales. En este, como su nombre lo indica, hay un orden, ¿sí? Hay un orden. 1, 2, 3, 4, 5, el orden natural de los números, o primero, segundo, tercero y cuarto. Dice, muchos conjuntos de datos están compuestos por categorías cualitativas en las que hay una progresión u orden. Este tipo de datos se conoce como ordinales. Lo que hace es ordenar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. O cuando se clasifican los equipos en una tabla de posiciones, de acuerdo a los puntos que van obteniendo y de acuerdo a los partidos que van ganando, se clasifican en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Esa es la tabla de posiciones. Entonces, eso es lo que hacen los datos. Muchos conjuntos de datos están compuestos por categorías cualitativas en las que hay una progresión u orden. Ese tipo de datos se conoce como ordinales, ¿sí? Se respeta, ahí hay jerarquía. Eso, claro, esto yo lo estoy tomando como un recordatorio para ustedes, porque esto lo tuvieron que ver en matemática 1 y mate 2, pero yo solo estoy tratando porque a mí me sirve ahorita, porque también a ustedes les va a servir para hacer su tarea de variables, pues porque se van a encontrar, bueno, con datos y variables y tipos de datos. Entonces, esto le estoy dando una amplitud, pero, ¿qué les digo? Esto ya lo saben, pues, el orden natural de los números. Entonces, los datos de intervalo. Dice, las escalas de intervalo se producen cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre estas medidas. Entonces, lo que resulta en un intervalo es que debe haber exactitud entre cada intervalo.
Cuando a nosotros nos toque que hacer los intervalos de clase, estos tienen que ser exactos, tienen que tener el mismo recorrido entre el límite inferior y el límite superior para poder sacar nuestras distribución de frecuencias. Eso es lo que hacen los datos de intervalo. Pero veámoslo de alguna manera para comprenderlo como intervalo. Asumamos que aquí tenemos un intervalo de 0, 5, 10, 15. Asumamos que esta es una escala de intervalo que va de 0 grados a 5 grados a 10 grados y una escala en múltiplos de 5 en 5. Pero hay una escala, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 grados. ¿Sí? Estoy obviando los intermedios, pero estoy en una amplitud de intervalo de múltiplos de 5 en 5. Esto es 5, 5, 5. Pero así como en la temperatura hay positivos, hay negativos. Menos 0 grados, menos 5 grados, menos 10 grados, menos 15 grados. ¿Sí? Esto es lo que denominamos como intervalo, que tienen que ser exactos, tienen que tener exactitud. ¿Sí? Partiendo del cero. Entonces, ahí, este es un intervalo, datos de intervalo. Dice, la escala de intervalo se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se puede determinar con exactitud los intervalos entre estas medidas. Esta es una medida ¿sí? Que me está dando la temperatura. 0 grados, 1 grado, 2 grados, 5 grados, 6 grados, 7, 8, 10 grados y así. Entonces, eso es lo que hace, pero no solo las temperaturas, pues también pueden ser estaturas, pesos, kilómetros, qué sé yo, cualquier eh, tipo de intervalo en las personas, en los elementos, en los objetos, dependiendo la variable, se va a dar esta situación. Y eso es lo que debemos de comprender como intervalos. Y cuando nosotros hagamos la distribución de frecuencias, vamos a tener intervalos de clase. Pero esto les va a servir para hacer su tarea, pues, esto, lo que estoy haciendo, ampliando nada más y dándoles a ver esa parte que van a hacer.
Luego, para ampliar en lo que hemos dicho, dice, una escala nominal consiste en categorías mutuamente excluyentes que no implican ningún orden lógico. ¿Por qué es mutuamente excluyente? Porque no necesariamente tienen que empezar de 1, 2, 3, 4, 5, 11 jugadores. Ya les decía, el portero a mí me gusta el 20 y me ponen el 20 en la espalda. Y el árbitro no le puede decir que no, pues ese es mi gusto, ese es mi número de la suerte. Y no puede parar el partido porque no hay un número 2 o no hay un número 1. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes. Y por ahí a alguien se le antoja, mire, yo quiero llevar el número 50, que es mi número de suerte. No quiere decir que haya, en ese espacio tiene que haber cabida para tantos números, sino que no tiene que haber un orden lógico. Es el gusto del jugador el que quiere llevar ese día. Entonces hay libertad del número que va ahí y no representa nada. Por eso es mutuamente excluyente, excluye la jerarquía numérica. Luego, una escala ordinal se compone de distintas categorías en la que hay implícito un orden. Ahí tenemos el orden natural de los números, que empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero me puedo ir de múltiplos, como me fui ahorita con la temperatura, de múltiplos de 5 en 5, 5, 10, 15. Pero es exacto, es medible, ¿sí? Entonces, por eso una escala ordinal se compone de distintas categorías que hay implícito un orden, ¿sí? Que puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 1, 2, 3, 4, 5, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Hay categorías, ¿cómo es que yo quiero representar? ¿Sí? Entonces, estamos viendo, bueno, qué tipo de datos numéricos hay. Luego dice, la escala de intervalos es un conjunto de valores numéricos para los que la distancia entre números sucesivos es de tamaño constante y medible. Ahí vimos una escala de temperatura, ¿sí? Una escala de intervalos es un conjunto de valores numéricos para los que la distancia entre números sucesivos es de tamaño constante y medible. Ahí lo dice de 5 en 5. Y esa es una escala de intervalo. ¿Qué les digo? Nada más es un recordatorio de lo que podemos encontrar en la estadística.
Luego tenemos los datos de razón. Dice, los datos medidos en una escala de razón tienen un punto fijo o no arbitrario. La escala de este tipo de datos utiliza intervalos definidos con precisión. Es una escala natural de los números. La escala natural empieza en cero, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 1000, o a indefinido. No tiene fin, pero empieza en cero. Es un punto cero fijo. Dice, la escala de razón consiste en medidas numéricas para las cuales las distancias entre los números tienen un tamaño constante y conocido, y donde la razón entre los números tiene algún significado. Además, existe un punto fijo, un punto cero fijo no arbitrario. ¿Cómo entender esto? En las carreteras, ¿cómo se mide la distancia? Pues a través de los kilómetros. ¿Sí? Y las carreteras tienen un punto cero fijo, no arbitrario. ¿Y cuál es ese punto cero en las carreteras de Guatemala? Pues cuando surgieron las primeras carreteras ya formales, Pacífico, el Atlántico, que fueron las primeras, el ingeniero que las diseñó dijo, bueno, el punto cero fijo va a estar en el Palacio Nacional. Ahí es el kilómetro cero para todas las salidas de Guatemala, para todas las carreteras. ¿Por dónde lo hicieron? Si lo hicieron en forma lineal al Puente Belice, o lo hicieron por la Sexta Avenida o Séptima Avenida a la Martí, no les sabría decir, porque en ese tiempo no existían todas esas casas que hay ahora, todas esas construcciones. Entonces, pero el punto cero de las carreteras está en el Palacio Nacional. Por ahí hay una placa, punto cero, kilómetro número cero. Y de ahí empieza 0, 1. Entonces, ¿y cuál es el significado de que cada kilómetro tiene 1000 metros? Por eso es que es constante y conocido. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, ahí está, dice, la escala de razón consiste en medidas numéricas para las cuales la distancia entre los números tiene un tamaño constante y conocido, y donde la razón entre los números tiene algún significado. ¿Y cuál es el significado? Los metros. Hay 1000 metros del kilómetro, del punto cero al kilómetro 1 o al 2, 2000 metros, y así sucesivamente. Ese es el significado. Entonces, para hacernos la idea de que es una escala de razón, siempre vamos a partir del cero. Todas las numeraciones empiezan con cero, ¿no?
Nick, disculpe, podría regresar a la anterior que no sé por qué se me borró esa, disculpe. Gracias. Bueno, aquí tienen un diagrama que resume todos los niveles de datos para facilitarle la interpretación y que esté condensada en, en un diagramita. Entonces, me dice características de los niveles de medida, niveles de datos. Y tenemos ahí nominal. Ya explicamos, pero es necesario retomarlo. Nominal dice número en la camiseta de un deportista. Lo que les decía, ¿qué está haciendo el número en la camiseta de esos jugadores? Solo identificarlo. ¿Sí? Y así es como se vuelven populares, se vuelven famosos y todo. Si es buen jugador, pues ya saben que el número 10 es el mejor, el número 7 es el mejor, y así sucesivamente. Y todo lo que hace es nominar, identificar al jugador. Y en todos los deportes es así, pues en todos los deportes, ciclismo, atletismo, siempre llevan un identificador. La marca de un automóvil. La marca solo nomina al vehículo como un Mercedes-Benz, como un Volkswagen, como un Toyota, solo lo identifica. Pero, ¿qué hace el carro? El Mercedes-Benz, el Volkswagen o el Toyota. Si yo quiero ir al puerto, me lleva al puerto y me trae al puerto. Si yo voy a la universidad, me lleva a la universidad y me trae al puerto. La misma función hace el vehículo, llevarme y traerme. Lo único que está haciendo es la marca, que ni modo, es más fino, más desarrollado, más caro y todo. Pero, en fin, solo lo está nominando como un buen vehículo o una marca de renombre. Pero lo que hace es llevarme y traerme. Nada más, lo están nominando. Ahí pueden ustedes tener más amplitud para esa variable. Luego dice los ordinal, niveles de datos ordinal. Clasificación de un estudiante por su punteo. ¿Qué hace uno cuando tiene los punteos, va a los punteos? Bueno, para el caso de la plataforma o el registro de notas, pues uno los tiene que ordenar por número de carnet, que así es como lo toma, así están registrados y así los toma por número de carnet. Pero cuando uno quiere hacer algo, un estudio, alguna estadística, todo lo puede poner ascendente o descendentemente por el número, por el punteo obtenido, de mayor a menor, de menor a mayor. Pues, entonces ahí está uno clasificando de acuerdo al orden que me da el punteo. Pues si sacó 100 es el primero, y sacó 90 va segundo, y así sucesivamente hasta sacar el último. Está ordenando los punteos. La posición del equipo en el campeonato. Un equipo, pues hay una tabla de posiciones, ya, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, primero, segundo, tercero y cuarto. Hay un orden lógico natural de los números. ¿Sí? De intervalo. Bueno, pues de intervalo
ahí tenemos el caso, el ejemplo que puse acá de las temperaturas. Hay un intervalo, pero también se puede aplicar a los pesos en libras, a las estaturas y a un sinfín de variables que permitan la medición y ahí y ordenar los intervalos. Cuando nosotros vayamos a hacer nuestro análisis de distribución de frecuencias, tenemos que ordenar los datos, luego de organizarlos, ordenarlos y ordenarlos por intervalos de clase. Pero esos intervalos de clase deben ser constantes, medibles, porque tenemos que resumir la tabla, que hay que resumir en intervalos de clase para poderlos presentar, para poderlos discutir. Y eso es lo que se hace, pues, son niveles de datos de intervalo, lo que vamos a hacer en estadística. De razón, número de accidentes, O no hay accidentes, 0 accidentes, 1 accidente, 2 accidentes, 3 accidentes, pero no puede haber medio accidente o un tercio de accidente. Si alguien va en la calle y se tropezó, es un accidente, pero no puede decir medio se cayó o medio se tropezó. Fue un accidente, es un accidente. No le pasó nada, pues 0 accidente. No puede tomar valores distintos. El número de pedidos por teléfono. La que está de moda, los pedidos por teléfono, el servicio a domicilio, pues uno hace su pedido. Tráigame una pizza de no sé qué o 2 pizzas, no sé cuánto. Pero entonces el número de pedidos a la llamada, hay un pedido después, pero no puede ser medio pedido o un cuarto de pedido. O un pedido o 2 pedidos o 3 pedidos, pero no puede haber medio pedido. Luego tenemos distancia de la ciudad al puerto. El ejemplo que les ponía de los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay al puerto? 105, 110. Esa es la distancia, ¿no? Ahí es de razón. Y tiene un significado, ¿sí? Que los kilómetros están medidos en metros. Hay tantos metros. Eso es un resumen que les va a ayudar a ustedes cuando hagan su trabajo de variables, su tarea de variables. Bueno, entonces, con esto terminamos la primera unidad para entrar a esta. Entonces, esta unidad docente se denomina valores que caracterizan a la distribución de una variable. Ese nombre lleva la parte del cálculo de las medidas estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros andamos buscando es una distribución, la distribución de una variable. Entonces, en esa variable hay que caracterizarla. Entonces, esa variable tiene características. Entonces, los valores que caracterizan a la distribución de una variable. ¿Y qué es eso? Pues aprender a hacer estadística, aprender a calcular la medida de tendencia central, la media, la moda, la mediana y el resto de medidas. Eso es lo que vamos a ver, por eso valores que caracterizan la distribución de una variable.
Entonces, el título de la unidad dice valores que regresan a la distribución de una variable. Se resumen en lo que es tendencia central, medidas de tendencia central. Ahí se resume eso. Cuando hablamos de tendencia, es todas las variables que caracterizan a la distribución de una variable. Y la tendencia central no es más que el cálculo de la media aritmética o simplemente media o promedio aritmético, que resulta ser una medida descriptiva que se calcula usando los valores numéricos y dividiendo entre el número de valores. Y ahí es, bueno, ¿qué entendemos por valores numéricos? Pues el valor numérico es lo que representa el valor como tal. El 1 es 1, el 2 son 2 veces 1, el 3, 3 veces 1, y así sucesivamente. Es el valor numérico. 3 representa 3, 5 representa 5 veces 1. Para comprenderlo, ese es el valor numérico, lo que representa el valor. Pero, entonces, es una medida descriptiva que se calcula sumando los valores numéricos y dividiendo entre el número de valores. Entonces, ¿qué hago yo si tengo, por decirles, 5, 10, 15, 20? Tengo 4 valores, pero uno representa 5, otro representa 10, otro 15. Entonces, sumo esos valores, 5 más 10 más 15 más 20, y esa sumatoria la divide entre los 4 valores. Así, en forma simple, ese es el promedio aritmético o la media aritmética. La suma de los valores numéricos dividida entre el número de valores. Acuérdense que aparte es el valor numérico y aparte es el valor. Entonces, si tenemos claridad en esto, pues el cálculo a media se facilita, pero cuando no lo comprendemos, porque confundimos valor numérico con valor, ya se nos complica. Pero, ¿qué les digo? Ustedes tienen su base matemática del área común y eso ya solo estoy recordando. El concepto en sí, media aritmética o promedio aritmético. La media aritmética de un conjunto de valores numéricos es la suma de estos valores dividida entre el número de valores. Ahí está. La media aritmética de un conjunto de valores numéricos es la suma de estos valores dividida entre el número de valores. La suma de ver cuánto representa el valor numérico en cada uno. Y ese es el promedio, pues. Luego llegamos a... nos encontramos con la formulación, dice. El símbolo que se usa para la media poblacional es la letra griega mu. Esa U que parece U con un palito alargado el primero, se designa como mu. La letra griega mu, esa es la media poblacional. Y el símbolo para la media de la muestra es X barra. Por eso es que aquí ya vemos que hay media poblacional y media muestral. Se recuerdan que vimos ahí el concepto de población y muestra. Precisamente por eso lo dimos, para que ustedes dijeran, bueno, ¿qué es una población? ¿Qué es una media? Porque aquí vamos a diferenciar, bueno, la media poblacional y la media muestral. Ya sabemos que cuando trabajamos la media poblacional, es que estamos trabajando todo el conjunto de datos del universo, la población como tal. Y a eso es lo que denominamos estadística descriptiva. Necesitamos toda la información para describir lo que ya ocurrió. Y cuando yo hablo de media de la muestra, me estoy refiriendo a una parte de esa población. ¿Qué estoy haciendo yo? Estadística inferencial. Ahí ustedes pueden notar la diferencia entre una y la otra, la población y la muestra. Pero debemos de tener claro, pues, y todo, no confundirnos para poderlo comprender.
Eso es lo que hace. Y ahí los signos. Y van a ver ustedes que la fórmula es la misma, solo varía en ciertos elementos. Ajá. Nada más es los elementos en que la población es N mayúscula y la muestra es N minúscula como denominador en la fórmula. De ahí lo demás es igual, el planteamiento de la fórmula. No hay cambio. Pero yo sí necesito que ustedes vayan familiarizándose con los elementos de las fórmulas, porque no es nomás aplicar fórmula joven, no me resuelve. El aplicar fórmula no me resuelve porque no interpreto, no entiendo. Y de eso es lo que se trata, pues de que ustedes aprendan esa parte. Una pregunta, ¿por qué se utiliza ese símbolo, por lo menos en este formulario? Yo por lo menos tengo en la mente que... Perdón, ¿me puedes repetir, Edwin? Es que no le escuché bien. Repítame, Perdón, por disculpe. favor. ¿Por qué se utiliza ese símbolo en este formulario para el primer símbolo, que es como una... no me recuerdo el nombre, pero el que tiene la población, el total de la población dividido en número de datos? O sea, mi pregunta es si en el transcurso del curso ese es el símbolo que se utiliza para la media, creo que es eso, ¿verdad? No, La primera fórmula donde tiene población dividido número de, bueno, total de X dividido en. me está preguntando sobre la fórmula. Ajá, correcto. Ya. Bueno. Ahí lo que estamos haciendo es que en la sumatoria, digamos, en la fórmula para la población dice mu es igual a la sumatoria de la variable dividido entre el total de la variable. Entonces, X es la variable. Cuando yo tengo el conjunto de datos, ya sea poblacionales o muestrales, esos son X, son variables. Y cuando tengo N mayúscula, es mi población. Pero en la muestra es igual la sumatoria de la variable. Solo que ahí el N es minúscula porque estoy tomando solo las muestras, no estoy tomando toda la población, el conjunto del universo, sino que solo una parte del conjunto del universo. Esa es la diferencia entre N mayúscula y N minúscula. No sé si eso es lo que me preguntó, es que no le oigo muy bien. Sí, eso era. Lo que pasa es de que yo entendía que las dos eran iguales, pero una es para población y otra es para muestra, entonces. Sí, ahí dice fórmulas, mu es igual a la sumatoria de X dividido N mayúscula para la población. Y en la otra, X barra es igual a la sumatoria de X dividido N muestral para la muestra. Normalmente en series agrupadas por intervalos se utiliza X barra, ¿verdad? O se Así puso el es. mu también. Sí. Y entonces, ahí como ven ustedes, pues las dos fórmulas es sumatoria de X y X es la variable. ¿Sí? La sumatoria de los valores numéricos dividido en total de los valores. Eso quiere decir
en los dos casos. La sumatoria de X es la sumatoria de los valores numéricos dividido entre el total de valores para la población, que sería el conjunto. Y en la otra es la sumatoria de la variable o de los valores numéricos dividido entre el tamaño de la muestra. Y ahí hay algo que dice que el parámetro es a la población como el estadístico a la muestra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de población, nos referimos a un parámetro. Cuando hablamos de muestra, nos referimos a un estadístico. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos referimos a parámetro pensando en que estamos diciendo refiriéndonos a un estadístico. Pero acá hago la salvedad que cuando yo hablo de parámetros me estoy refiriendo a población y cuando yo hablo de estadístico me estoy refiriendo a la muestra. Y todo, por eso es que digo, un parámetro es a la población como un estadístico a la muestra, para tener claridad, pues. Ya les puede pasar Claro, ahorita le comparto la asistencia. por favor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo sencillo. Dice, en una tienda de conveniencia, la demanda de bebidas energizantes se incrementa en la época de verano. El número de bebidas de 1 litro vendidas en una muestra de N igual 14 horas es ahí, el número de bebidas de 1 litro vendidas en una muestra de N igual 14 horas es. ¿Qué quiere decir eso? Que en el transcurso del día se toman muestras cada hora. Cada hora se toma una muestra. Cada hora, digamos, si se abre a las 7, de 7 a 8 se toma ¿cuánto se vendió? De 8 a 9, ¿cuánto se vendió? Y aquí, en este cuadrito, está la recopilación de la información. Eso es hacer estadística. Es una simulación de que recogimos los datos. Recopilamos los datos, pero aquí lo hicimos de la tienda, lo sacamos y todo. Y ahí si tomamos en fila, la primera fila dice que de 7 a 8 se vendieron 63 litros. De 8 a 9 se vendieron 78, de 9 a 10, 81. Y asumamos que cierran a las 9 de la noche, de 9 a 10, 107. Esa fue la venta de todo el día de 14 horas. Entonces se tomó una muestra de 14 horas y todo. O puede ser que sea un super 24 y trabaja las 24 horas. Ahí solo tomamos 14 horas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí en eso, en ese cuadrito que ustedes están viendo ahí? Pues simplemente sumar los valores numéricos, 63 botellas, 78 botellas, 85 botellas, 107 botellas, sumarlas, esos valores numéricos, y dividirlo entre 14. Son 14 horas. Y ahí me da el promedio. O aplicar la fórmula que dice el número medio por hora de litros de energizante demandada por el cálculo de la siguiente fórmula. X barra es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de X sub I igual a 75 más 185. Entonces, como este es un dato pequeño, son valores sin agrupar, pues los podemos sumar uno a uno, sumarlos y dividirlos entre 14. No hay necesidad de hacer intervalos de clase o organizarlos y todo, porque es una muestra muy, muy pequeña. ¿Sí? Una muestra muy pequeña que se puede sumarizar así rápidamente. No se necesita organizarlos en grupos de intervalos de clase. Y que es Licenciado. una simple. Sí, Luis. Sí, perdón, fíjese que no terminé de copiar la diapositiva anterior. La podría regresar, disculpe la molestia. Ya, gracias, licenciado.
Ok. Llegó Pedidos Ya Plus a Guatemala. Entonces, ustedes ahí pueden ver, pues, cómo es que se hace la estadística. Un ejercicio tan simple, es ir a traer los datos, pero está desordenado, ¿no? Como son tan pequeños, no hay necesidad de ordenarlos en intervalos de clase. Esa es una estadística simple, rápida y todo. No necesita. Y si yo le aplico la fórmula, ahí la tienen. Entonces, como ya es hora, nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir el día lunes en esta parte. El día lunes